buenas tardes a todos. Perdonad el retraso, estábamos esperando que venían 20 autobuses de Ochandiano que venían y al final no han podido venir. Bien, yo soy More, soy el presentador, voy a estar aquí de maestro de ceremonias. Tenemos hoy un tema muy interesante. Vamos a esperar que vienen dos señores tarde, ¿qué tal? No podemos esperar más, no les importa que hayamos empezado, ¿no? Venga, vayan tomando asiento. Es que también os digo una cosa, está la tarde como para salir, ¿eh? O sea que las cosas como son. También muy bien elegido el día por parte de este señor, que ha dicho, voy a mirar a ver qué día nieva que te cagas, pues ese día hacemos la presentación. Bueno, pues nada, luego vamos a pasar fenomenal, amigos. Yo soy More, soy el maestro de ceremonias, lo he dicho antes. A lo mejor os suena mi cara del programa de Mota, a lo mejor también os suena porque yo hice la película de Cariño cogido a los niños, que la hacen todas las navidades, la repiten. Entonces, si la veis diréis, ah, coño, es igual que el presentador, efectivamente, soy yo. Estuve hace un año aquí presentando mi libro. ¿Hay alguien aquí de los que estuvieron en la presentación del libro? Bueno, casi la única señora que ha aplaudido cuando me ha visto, efectivamente. Esto va a ir grabado, ¿vale? Habéis visto varias cámaras de televisión, entonces es muy importante la energía del público. Esto es como si fuera el regidor de televisión. Vosotros sois el público y yo soy el regidor. Ahora vais a oír una voz que dice, señoras y señores, con todos ustedes, el mago More. En ese momento os lo pido como favor personal, ¿vale? Un aplauso, un bien, un bravo, ¿vale? Para que salgamos un poquito animados. ¿Estamos preparados? Venga. Usted también, que le veo muy serio, caballero, ¿no? Ya le dice la señora, anímate, hombre, anímate. Venga, va. Vamos allá. Señoras y señores, aplauso para la grabación. Bueno, espera, que llegan estos señores y no se enteran. A ver, pasen ustedes. Venga. Es que estamos empezando, muy importante que haya coordinación. Venga. Ahí. Claro, llega la gente, ve aquí que la gente aplaude y dice, ¿y esto qué es? Venga. Señoras y señores, decíamos con un fortísimo aplauso al mago More. Muchas gracias. Bien, ahora ya sabéis cómo funcionan los programas de la tele, ¿no? Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un día súper interesante. Yo me voy a sentar aquí porque, bueno, soy el presentador, pero no sé si os habéis dado cuenta que soy bastante bajito. Entonces, si me siento, pues tenemos el efecto de... No le veo nada, tengo que mirar a la pantalla. Entonces, me he traído un alzador de estos Bueno, sí, me lo he traído de casa. Lo voy a poner aquí y ya está. Y a ver ahora qué tal. ¿Dónde va a parar, no? Bien. Bueno, pues amigos, voy a presentaros a una persona de Vitoria. Voy a hacer una pregunta muy seria. ¿Alguno de los que estáis aquí no conoce a Eduardo Anitua? Levantad la mano. ¿Quién no conoce a Eduardo Anitua? ¿Usted? ¿Cómo se llama? Aureliano. ¿Tiene usted algo que ver con Eduardo Anitua? Nada. ¿Podría? Sí tiene que ver. Ah, bueno, claro, si este es Aureliano, joder, qué gilipollas. Me voy a preguntar al azar. Todavía no ha empezado, esto es el tiempo que me estoy dando yo. A ver, un segundo. A ver, por ejemplo, venga, este señor, ¿cómo se llama usted? Ángel. Ángel, ¿qué podría usted decir de Eduardo Anitua? Pues que es el precursor de lo de los factores de plasma rico en factores de crecimiento. Oye, hay nivel aquí, ¿eh? O sea, fijaros. ¿Usted conoce a Eduardo Anitua? Sí. Está diciendo a mí, no me preguntes, venga, sí. A mí me ha puesto implantes. ¿Cómo le dices tú? Quiero decir, tenemos que sacar pecho de un vitoriano que está triunfando por el mundo. ¿Cómo le explicas tú a alguien de fuera de Vitoria quién es Eduardo Anitua? Bueno, pues que es un gran investigador y además humilde, o sea, es fantástico. Oh, qué bien, de verdad, ¿eh? O sea, que le conocéis todos. Bueno, yo iba a presentarle, pero yo creo que no necesita presentación. Aún así lo voy a decir para que luego quede grabado. Fundó en 1999 Victoria Biotechnology Institute, BTI, que es su empresa. Se ha convertido en un referente científico internacional en la aplicación de terapias regenerativas, que lo ha hecho ese señor. Ha desarrollado una técnica llamada Endoret, plasma rico en factores de crecimiento. Bueno, en fin, vamos a hablar de todo esto. Yo creo que, insisto, no necesita presentación, así que recibamos con un fuertísimo aplauso a Eduardo Anitua. ¿Yo no tengo derecho a cojino? Sí tienes. Te he traído uno porque el explorador es más alto que nosotros. No, espera, vamos a ver. No, me voy a quedar yo este que es más de niños y te quedas tú este. No, venga, ponte ahí. Lo dejamos ahí. Jo, no me digas que no es otro rollo, ¿eh? Esto está bueno. Vale, pero Hay que ver ¿dónde va a parar las cosas como son? Estamos como cochecito. Bueno, os voy a contar cómo conocí a Eduardo. Estábamos en un foro, yo hacía un foro por toda España con cámaras de comercio
Y entonces en uno de estos foros me dicen, tienes que entrevistar a un empresario muy importante de Vitoria, es un gran científico, un divulgador tal, Eduardo Anita, un tío muy, muy, muy importante. Entonces, claro, yo iba con la tensión de voy a llamar a este tío a ver qué me va a decir, claro, imagínate, un supercientífico. Y le llamé, le conté dos bobas, nos empezamos a reír por teléfono y ya nos hicimos amigos para siempre, ¿es verdad o no es verdad? Algo de eso hay, algo de eso hay. Bueno, Que porque ya pasaba años, por cierto. en realidad Eduardo es un artista que no ha podido ser artista y entonces se ha dedicado a la medicina, pero esto lo digo para que lo sepáis. Bueno, ¿cómo fueron tus comienzos? Porque a mí me interesa mucho toda esta parte de cómo le da a alguien por dedicarse a lo que se dedica, ¿no? Porque tú al principio no eras médico, quiero decir, de niño no eras médico. Bueno, casi, ojalá, ya me hubiera gustado. No, que va, yo era un estudiante absolutamente normal y de hecho mi pasión era el deporte. Y mi idea, ahora que tenemos aquí a un insigne deportista, era pues haberme dedicado al deporte profesional. Y cuando le dije a mi padre, porque tuve que tomar la decisión pues bastante joven, con 15 años, ya a los 16 iba a la universidad, tenía que decidir qué iba a hacer y hablando con mi padre le dije que me quería dedicar al deporte y mi padre dijo que le parecía fenomenal, pero que primero estudiara. O sea, que no te dedicaras al deporte, vaya. Bueno, me dijo, Es una manera muy velada de decir, sí, pero por los cojones te vas a dedicar al deporte, vaya. Y bueno, y ahí pues, hablando y hablando, Se entiende la gente. tomamos esta decisión. Pero tú en realidad no ibas a estudiar medicina, ¿no? No, mi padre era ingeniero, mi hermano estaba estudiando ingeniero, entonces yo era poco original y dije que quería estudiar ingeniería. ¿Y qué te dijo tu padre o tu madre? Mi padre no dijo nada, mi madre lo escuchó y dijo que ya teníamos un ingeniero en casa y que por qué no hacía otra cosa. Y a mí uno de los deportes que me apasionaba era el mar, navegar, y dije, bueno, pues que entonces iba a ser marino. Me dijo, ni hablar, todo el día fuera de casa, navegando. Otra te lo iban poniendo fácil tus padres, ¿no? Te iban diciendo yo creo que iban llevando el camino y dije, bueno, pues medicina. Y me dijo, una idea fantástica, así me cuidas. Y así empecé. O sea, que tu madre lo hizo un poco por ella misma, por egoísmo hacia ella. Que Yo podía creo- haber sido cura para rezar por toda la familia también. O sea que Yo creo que muchas ya veces te pones a pensar y esto se pasó y bueno, sí, pues a entonces, esto me he dedicado y a esto le llevamos ya dedicando 40 años. joder, que ya se dice pronto. Te haces médico, luego haces estomatología, ¿era, no? La Sí, especialidad. yo cuando terminé medicina andaba dudando, iba a hacer una quirúrgica, en un principio iba a hacer ortopedia. En aquella época, algunos médicos que estamos aquí, la diferencia de los quirófanos de ortopedia con otros quirófanos era el tamaño de los instrumentos y de las herramientas, donde los martillos eran enormes y entonces en el quirófano de cirugía maxilofacial se operaba con microscopio, todo era más meticuloso, más delicado y entonces yo dije, bueno, pues me fui por la cirugía maxilofacial. Preferiste cosita pequeñita, ¿no? Sobre todo algo más delicado, más meticuloso. Ujú. O sea, podríamos decir que has llegado a la medicina por casualidad, porque Absolutamente. No, pero además de verdad. a mí me interesa mucho. ¿Y cómo te apasionas por la medicina, llegando a la medicina por casualidad? Porque es evidente que tú querías hacer otras cosas. Bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí, y luego aquí tenemos el Miguel, un ejemplo, al final yo creo que eres una persona que tienes una tendencia a apasionarte. Yo cuando hacía deporte me apasionaba por el deporte y creo que si hubiera sido carpintero, si mi padre hubiera sido carpintero, mis posibilidades de ser carpintero hubieran sido elevadas. Solo iríamos a la catedral y diríamos, mira, ese retablo es de Anitua. No sé, al final es cuestión de poner pasión y luego dedicación y disciplina. 3 puntos esenciales, ¿no? Pasión, dedicación y disciplina. ¿Cuál es el punto de inflexión para que te conviertas de un dentista, porque ahí conocemos todos un montón de dentistas, a pasar a ser investigador? Porque no es un paso fácil, ¿no? Bueno, ya cuando estudiaba la carrera de medicina me apasionaba la investigación. En aquella época para hacer cirugía maxilofacial había que hacer también, entonces era la especialidad de estomatología. Todavía me apasionó más porque todo era mucho más minucioso, más delicado y al mismo tiempo me quitaba un peso, una lacra para mí como era el cáncer, ¿no? Que en el caso de la cirugía maxilofacial en aquellas épocas era tremendamente traumático, una cirugía muy agresiva y me focalicé en esto. Y la verdad es que la investigación me apasionó. Yo cuando estudiaba histología o anatomía patológica eran de las asignaturas que me apasionaban. Y entonces, pues poco a poco me fui metiendo en este mundo. Es que histología es apasionante. Yo te digo muchas veces,
Yo llego a casa, termino de cenar y digo, ¿qué veo? ¿Una serie o me pongo con el libro de histología? Y muchas veces... digo, ¿Te vas con el libro de histología? Pues sí, te digo, caigo redondo, pero en 2 minutos, o sea... De hecho, lo tengo siempre por la primera página, es empezar a leer... el libro de si Mesilla. ustedes tienen problema de insomnio, histología se lo recomiendo de verdad, ¿eh? Funciona. No, pues al final, quiero decir, unos cuantos años dedicados a mi formación y luego, pues, dices, ¿por qué no un poquito más? Y allí fue cuando surgió meterme un poco en el mundo de la investigación, al mismo tiempo en el mundo de la divulgación, de dar conferencias sobre mi especialidad. Tuve la suerte, por así decirlo, la circunstancia de estar en el nacimiento de lo que fue la implantología oral. O sea, todo empieza más o menos en la implantología, podríamos decir, ¿no? Que eso es un poco el Sí, la origen implantología es que es una especialidad que ha nacido hace 30 años. A mí me tocó estar allí en el nacimiento de la implantología oral. ¿Y qué se hacía antes, por curiosidad? Porque sabéis todo lo que es la implantología, lo de poner implantes, ¿no? Que es, vamos, yo siempre digo, es como hacer un taladro y meter un taco, básicamente. Yo es que no tengo ni idea de estas cosas. Pero claro, ¿qué se hacía antes? Porque antes no se hacía implantes. No, antes de la implantología oral, todos tenemos el recuerdo ese de la abuelita, de la prótesis de quitar y poner, de las prótesis removibles, que al mismo tiempo, pues el tiempo ha ido demostrando que, bueno, que eran un recurso, pero en absoluto una solución, porque provocaban unas reabsorciones óseas. Al perder los dientes, lo de menos es que perdía los dientes, es que ibas perdiendo todo lo que se llama el proceso alveolar, o sea, todo el hueso que rodea los o sea, dientes. la mandíbula se va haciendo como más chiquitita, ¿no? Pero vamos, se reduce a la tercera parte, ¿no? Y el maxilar igual. Entonces, esto es lo que provoca el envejecimiento facial por esta reabsorción del hueso, por esta disminución del tamaño de tu maxilar. Uh-huh. Vale. Y de ahí pasas al plasma. Bueno, ahí hay 2 nacimientos paralelos. Uno, en conseguir regenerar hueso alrededor de los implantes. Había muchos pacientes a los que les teníamos que colocar implantes y no tenían esa mandíbula, y no tenían hueso. Entonces, a ver cómo lo conseguíamos regenerar. Y luego otro mecanismo biológico muy, muy curioso. Todos los que estamos de aquí estoy seguro que nos han hecho una extracción de una pieza dental y es sorprendente. Es decir, ¿por qué cuando me quitan una muela ahí se va a formar hueso, se va a formar periósteo, se va a formar encía? ¿Cuál es el mecanismo biológico que está detrás de todo ese proceso? Entonces me dio por investigar, por empezar a analizar cuáles son las causas y cómo conseguir que siempre que hiciéramos una extracción, consiguiéramos que esta extracción evolucionara bien, porque te sucedía que igual un día a las 9 hacías una extracción que iba fenomenal y el paciente de las 10 lo veías al cabo de una semana igual con una infección y decir, vamos a ver, si yo soy el mismo, he hecho lo mismo a un paciente que a otro, ¿por qué unos pacientes evolucionan bien y otros evolucionan mal? Hay razones sistémicas incuestionables, pero sobre todo, ¿dónde está el mecanismo biológico? ¿Cuál es la causa y qué podemos hacer? Pues esto es buenísimo, porque ¿tú qué hacías? ¿Les preguntabas a ellos qué desayunaban, qué comían o cómo se apellidaban? No, pero sí que hay. No, es que me parece muy curioso que a uno se le rellene el hueco con hueso y otros no. Hay un dato, por ejemplo, que era típico, o sea, mujer y fumadora. Eran, por así decir, 2 datos en los que el índice de infección en un alveolo post-extracción se disparaba, lo mismo que un paciente diabético, se disparaba, pero drásticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, bueno, ¿por dónde vas? Y, por ejemplo, pues sabemos, uno de los problemas que tenemos todos los que vivimos en el norte, por ejemplo, es un déficit muy serio de vitamina D, ¿no? Es una causa por la que epitelizamos o cicatrizamos mucho peor, por un déficit sistémico típico, inherente y muy endémico en todo el norte, que es algo pues, relativamente novedoso y que... Ya sabéis, hay que salir a tomar más el sol, que eso da mucha vitamina D. Sí, es verdad, porque al final... Nos tiene que dar un poquito el aire. Nos tiene que dar un poquito el aire, correcto. Y entonces, ahí es el salto, digamos, ¿no? A los factores de crecimiento. Sí, creé un pequeño laboratorio con un químico y un biólogo y empezamos a investigar y avanzar. Uh-huh. Y bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es el plasma rico en factores de crecimiento. Yo digo que es coger sangre, la centrifugas, te quedas con la parte que regenera. Es quedarte con un extracto de tu sangre, ¿no? Es conseguir de tu sangre aislar las proteínas responsables de la regeneración de los tejidos, que precisamente analizando por qué un alveolo post-extracción cicatrizaba, que es la misma causa por la que si nos cortamos un dedo vaya a cicatrizar nuestro dedo y encima se forme la huella dactilar, que es algo que
es como magia potagia, ¿no? Pues esas proteínas, esas señales celulares están en nuestra sangre, nosotros las podemos aislar, las podemos concentrar a una dosis terapéutica y luego irla aplicando, pues como lo estamos haciendo hoy en todas las áreas quirúrgicas de la medicina, ¿no? Sí, porque estáis haciendo, aparte de toda la parte dental, obviamente, en oftalmología habéis hecho un Comenzó todo en el área de la cirugía oral. Y vos fuiste probando. Pasamos al área por circunstancias de un paciente diabético, al área de la dermatología, a continuación con Miquel Sánchez en todo lo que es el área de la ortopedia, la medicina del deporte, después seguimos con la oftalmología, hoy en día, por ejemplo, estamos trabajando en regenerar discos vertebrales, en pacientes, pues ahora, por ejemplo, estamos trabajando en ginecología, estamos trabajando para conseguir también en otras áreas que todavía prefiero ni mencionarlas porque todavía las investigaciones están más básicas en cirugía general, intentando, por ejemplo, que a un paciente que le tengan que quitar un trocito de intestino del estómago, conseguir que esas anastomosis cicatricen siempre bien, epitelicen siempre bien, que no haya fístulas. En el área de la cirugía realmente se puede optimizar casi todas las áreas de la cirugía. Lo que pasa es que necesitamos otra vida, ¿no?, por delante para poderlo hacer. ¿Podríamos decir, como si fuera un titular, que el plasma vale para todo? Vamos a ver, yo el ejemplo que suelo poner es que el plasma es como el agua, ¿no? El agua sirve para regar un roble o para regar una hortensia, ¿no? Quiero decir, en definitiva, todos los mecanismos biológicos de regeneración de los tejidos, lo que sí hemos conseguido con el plasma es generar el mejor medio de cultivo celular, en el que podemos cultivar absolutamente todas las células o todas las familias de células del organismo, desde la piel, o sea, un fibroblasto, a conseguir regenerar un sinoviocito sinovial o una stem cells que va a producir una muela. Podemos regenerar absolutamente todos los tejidos. Otra cosa es la metodología, la concentración de proteínas, que ahí es donde está el trabajo de investigación. Es que lo digo porque hay mucha gente que confunde plasma con células madre. Sí, el plasma, por así decirlo, lo que va a hacer es estimular las células madre. O sea, nosotros cuando comenzamos con esta investigación, todo el mundo estaba mucho más focalizado. Parecía se hablaba todo de células que madre. Las células madre iban a ser la gran revolución, y en estos momentos lo que han aportado las proteínas autólogas va mucho más allá de lo que están aportando las células madre, teniendo en cuenta que es la mejor pareja de baile para las células madre. Quiero decir, nosotros trabajamos con stem cells, estas células madre las cultivamos en plasma y al mismo tiempo conseguimos transportarlas en el mejor medio de cultivo. Al final, si tú sacas un pez del mar, pues la mejor manera de mantenerlo vivo va a ser en agua de mar. Cuando nosotros sacamos un tejido del organismo, cualquier tipo de células, lo que vamos a hacer va a ser mantenerlas en su propio medio de cultivo. Algo que parece totalmente lógico, pero ahora que yo he saludado a varios médicos que están aquí, pues esto se desconocía. Todos cuando sacábamos un tejido, un órgano, un injerto que se iba a trasplantar a un paciente, se mantenía en suero, o sea, en agua con sal al final. Y claro, de mantener tus células con tus propias proteínas a con agua con sal, significa que la viabilidad del injerto va a ser pues claramente superior. Os voy a decir una cosa para los que no seáis médicos, que supongo que sois la gran mayoría. Después de esta charla con Eduardo, con el nuevo Plan Bolonia, si veis todas las temporadas de House, os convalidan medicina, que lo sepáis, ¿vale? Un par de asignaturas por lo menos. O sea, que vais a salir de aquí absolutamente convalidados. Yo sé, te preguntaba lo de las células madres porque el otro día, pues esto no iba a decirlo, pero me quité una muela en la clínica. Unos implantes. Unos implantes que eran... Que no me los había puesto él, tenía perimplantitis, tenía una infección de caballo y me los quitó, me inyectó PRGF, se hermanaron con las células madre y yo sé que las células madre funcionan porque ahora recojo toda la habitación todos los días. O sea que... Has mejorado mucho el orden de casa. Decir, ha mejorado muchísimo. Un pinchacito de PRGF para los que seáis desordenados, yo digo que es mano de santo. No, pero fíjate, lo mismo que avanzamos en medicina, también se generan enfermedades, ¿no? Y tú mismo has padecido una enfermedad que va a ser tremendamente popular y común en el futuro, como va a ser la perimplantitis. Quiero decir, lo mismo que en la época de nuestros padres se hablaba de la piorrea, que sonaba horrible, que hoy en día se conoce como enfermedad periodontal, pues la perimplantitis es la enfermedad periodontal de los implantes, sobre todo pues porque desafortunadamente no se están haciendo las cosas
como se debiera, ¿no? Claro, te ponen un taco que no casa bien con el hueso, es un taco de mala calidad, te va comiendo el hueso y cuando te quieres dar cuenta tienes ahí una infección de caballo. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho porque aparte de ser un gran científico y un gran médico, eres un gran empresario. Porque te has metido en... Yo nunca diría que soy un gran empresario. Yo soy un empresario por accidente. Por accidente. Y la única manera de haber conseguido sacar adelante este proyecto, tienes dos oportunidades. Una, ponerte en la cola de las subvenciones, que por lo general hay más cadáveres que en los cementerios, o realmente buscar otro tipo de financiación. Y yo la verdad es que ni conocía el camino de las subvenciones. Lo primero que pensé es que, bueno, pues que tendría que generar los recursos para poderlos invertir en investigación. Creé una empresa hace pues casi 30 años, 29 años, y lo que hemos hecho es que el 100% de los beneficios de esta empresa dedicarlos todos los años a la investigación y el desarrollo, ¿no? Y que, por así decir, este proyecto crezca en el mundo. Y ahora mismo sois unas 350 personas, si no me equivoco. En Vitoria seremos pues unas 240 personas y en total pues más cerca ya de los 400. En un montón de países del mundo. Sí, ahora BTI tenemos ya oficina, creo que son en 10 países y presencia en unos 30 y tantos países. ¿Qué os parece? Un vitoriano, ¿es para sacar pecho o no es para sacar pecho? Es que, de verdad. Os voy a decir una cosa que muy poca gente sabe. Yo he estado con Eduardo en algún país de estos y siempre la primera slide que saca en sus conferencias es Vitoria. Hello, I am from here, dice, tío. Y pone el vídeo de Vitoria. Hombre, algo más de dinero. Bueno, ya, pero se traga todo el mundo el vídeo de Vitoria, o sea que en el Eso fondo, se lo comen, eso está claro. eso es así. Yo quiero mostrar un vídeo para que se vea la cantidad de gente que trabaja en BTI. Vamos a pinchar ahí para que lo vea la gente. Cuando yo me levanto por la mañana y pienso en las tareas que tengo por delante al cabo del día, digamos que la motivación más importante es la de pensar que es un pequeño grano de arena en todo un camino que desemboca en algo que va a mejorar la práctica clínica y la vida de los pacientes. Cuanto más difícil, más te motiva. El resultado de tu trabajo, que a veces es largo, con muchas caídas, pero te tienes que volver a levantar y decir, bueno, esto lo tengo que sacar como sea. Todo el mundo lo que destaca, aparte del conocimiento, es el equipo humano. Es la cordialidad con la que se tratan y el sentirse cada vez que vienen aquí como una familia. BTI evoluciona según las necesidades de la medicina. La medicina está en constante evolución, ¿no? Los pacientes cada vez saben más, cada vez son más exigentes y el nivel quirúrgico protésico debe de estar a la altura. La medicina regenerativa no tiene límites. Tú puedes llegar a mucha gente, a muchas patologías, a muchísimas cosas de una forma absolutamente segura y de una forma fácil. Entonces, lo bueno de pensar en esto es que no hay límites. Puedes continuar y continuar y siempre vas a encontrar formas de ayudar a la gente. Día a día se nos ocurren ideas, día a día ponemos proyectos encima de la mesa para investigar, aunque muchos de ellos llevan 5 y 10 años de desarrollo antes de salir al mercado. La verdadera satisfacción me viene cuando un doctor de un país que hemos llegado hace un año viene a un aula en Vitoria y me dice: Nacho, gracias, porque esto yo no lo sabía. Si no hubiese llegado a BTI, yo no hubiese podido hacer un montón de cosas que he podido hacer con mis pacientes. El límite es el mundo.
El límite es el mundo. Me encanta esa frase. ¿Quién ha sido la que lo ha dicho? Fernanda. Fernanda. Ella es la Dice- responsable de registros en el mundo. Me encanta porque precisamente. dice, el límite es el mundo, que fijaos qué bonito para la sesión que tenemos hoy de exploración y de investigación. Otra cosa que quiero que no se nos olvide, ¿por qué tienes tantísimos implantes? Cuando la mayoría de las casas comerciales tienen a lo mejor 40 tipos de implantes, ¿por qué tú tienes 200 tipos de implantes? Cuando nosotros comenzamos a todo lo que es el desarrollo del sistema de implantes, lo primero que hicimos fue desarrollar un software informático que nos permitiera tener el escáner del paciente, de tal manera que adaptáramos el sistema de implantes al paciente, no el paciente al sistema de implantes. Yo cuando comencé a hacer implantología había 5 tamaños de implantes, o sea, 2 diámetros y 3 longitudes. Entonces, si el paciente entraba dentro de ese parámetro, se le podía poner implantes y si no, pues ese paciente seguiría con una prótesis de quitar y poner. Hoy en día hemos desarrollado un sistema en el que estamos tratando, yo diría que al 99,9% de los pacientes con técnicas más o menos complejas, pero sobre todo adaptando el sistema de implantes al paciente y no el paciente al sistema de implantes. Y ahí hemos sido pues absolutamente innovadores en el mundo y tenemos un montón de patentes en esta dirección. Pero rentable no es, quiero decir. O sea, si tú tienes, la mayoría de las casas hacen los implantes que son estadísticamente los que más se ponen, si tú tienes algunos que se ponen muy poquito, no te rentabiliza económicamente. Vamos a ver, en BTI una de las cosas que hemos intentado, por supuesto, es que la empresa sea viable. Y ahora que antes hablaba Aureliano por ahí, los que se encargan de las finanzas saben lo importante que es y lo manorrota que soy yo en el sentido de... Para mí lo más importante es resolver cualquier situación. Aureliano es el de la pasta. Cueste lo que cueste, es uno de los... O sea, Aureliano, no debería haber dicho esto delante de ti. Claro, tú cuando Eduardo dice, vamos a hacer un implante más, y tú dices, pero si les van a poner 4. Tú, claro, estás ahí luchando euro a euro. ¿Y tú qué haces? No le haces ni caso, claro. Más o menos. Vamos a ver, para mí lo fundamental es resolver situaciones. Yo te diría que más del 40% del trabajo de investigación que nosotros hacemos son técnicas que ni vamos a industrializar o productos que sabemos que deliberadamente no van a ser rentables desde un punto de vista económico, pero sí desde un punto de vista clínico y humano, que para mí me parece es otro tipo de rentabilidad. No toda la rentabilidad tiene por qué ser económica en esta vida, ¿no? Para el que no lo sepa, Eduardo, yo cómo le presento a los amigos, digo, él es especialista en catracas. ¿Sabes lo que es una catraca? Catraca es cagada tras cagada. Es decir, cuando alguien dice... Una palabra muy técnica. Ha ido a 10 y ya no se lo soluciona. Vamos a llevarlo a Eduardo. Entonces tú estás acostumbrado a marrones, ¿no? Eres el gran comedor de marrones. Pues sí, la verdad es que en nuestro campo, fijaros, en Vitoria, hoy por hoy yo diría que el 60% de los pacientes vienen de fuera de Vitoria. Y por lo general, cada vez que viene un paciente de estos, viene con una media docena de escáneres en la mano y con una catrasca pues encima, ¿no? ¿De qué país más raro te han venido? Yo sé que viene gente hasta de Suiza. ¿De pacientes? Pues vamos a ver, por supuesto, de países árabes, por así decir, de un país más o menos lejano, de India. Hemos operado pacientes de Canadá, hemos operado pacientes de Australia, yo creo que hemos operado pacientes de todo el mundo. Qué bueno. Y cuando te llega un caso difícil, yo siempre le digo a la gente, bueno, pues me lo has contado tú, pero lo voy a contar aquí, te quedas sin dormir. Hasta que le das vueltas y vueltas y vueltas. Son retos, es una causa de insomnio clara, pero ojalá que no fuera así. Pero lo que sí es cierto es que cada vez que te encuentras con una situación de estas dramáticas, pues le das vueltas y vueltas y vueltas. Y una de las suertes que tengo es que por lo general los casos yo ya nunca los veo solo. Quiero decir, tenemos un gran equipo con puntos de vista totalmente diferentes e incluso muchas veces tenemos que hacer algo y le llamo a los ingenieros y decir, oye, necesitamos que nos hagáis este instrumento, necesitamos que nos hagáis un implante para resolver esta situación. O lo mismo a nivel biológico, tenemos que conseguir, como hemos conseguido ahora, por ejemplo, que el plasma tenga una consistencia de gel o conseguir hacer un colirio o conseguir diferentes formulaciones para tratar diferentes patologías. Ese cuadro, cuéntame la historia de ese cuadro.
La historia de este cuadro es bonita porque este es un cuadro que me regalaron el viernes, un paciente que vino en concreto de Madrid. Es un paciente politumoral, un paciente que me dijo una frase que me impresionó. Que me dijo, es un paciente con cáncer y me dijo que no le estaba matando su cáncer, sino que le estaba matando el cáncer administrativo, ¿no? Porque llevaba una de las medicaciones que se dan para evitar que se produzca el metástasis, un paciente con un cáncer de próstata, son los bifosfonatos, y había provocado un efecto secundario de los bifosfonatos, es una necrosis del maxilar. Y es un paciente que tenía, para que nos hagamos a la idea, el tamaño de una castaña pequeña, necrótico, en su maxilar, que provocaba, pues bueno, aparte de un disconfort, infecciones crónicas y permanentes, que le habían dicho que no tenía tratamiento. Uno de esos pacientes que te quita el sueño. Lo que pasa es que afortunadamente esta patología, pues hace como 5 años fuimos pioneros en el mundo en desarrollar la técnica para tratarla, y es quitar el hueso necrótico, rellenar con plasma y conseguimos que epitelice. Y el paciente me vino con el cuadro y me dijo: mira, eres el único que te ha sabido meter en mis zapatos, ¿no? Y la verdad es que el símil de la importancia que tenemos que tener o que tenemos que dar los médicos a los pacientes, de saberlos poner en su situación y saber en muchos casos ser un poco disruptivos, en vez de estar en nuestra zona de confort y hacer lo que en el hospital, por así decir, se hace. Pues hay veces que hay que salir de lo que es el tratamiento convencional para encontrar nuevas soluciones a nuevas patologías. Y la verdad es que, más allá, ¿no? Sí, y la verdad es que es un paciente que, madre mía, os garantizo que me ha hecho reflexionar mucho. Apoyáis con la Fundación Eduardo Anitua a un montón de causas. Tenemos hoy aquí a una persona a la que apoya la Fundación Eduardo Anitua, que es Iván. Te voy a pedir que te pongas de pie. Iván es este chaval que veis todo el rato corriendo por Vitoria. Uno de los que más vueltas al Prado de Vitoria, con Martín. Es imposible que no os hayáis cruzado con él, porque está todo el día corriendo. O sea, quedaros con su cara, pues está todo el día corriendo. Es mi sensei, porque yo el año pasado corrí el maratón de Nueva York, aquí donde me veis, amigos, y yo me fijo en él, porque él corre. ¿En cuánto corres tú, más o menos? 2:12. 2:12. Yo corrí en 5 horas. ¿Qué significa? Que cuando él ha llegado ya, se ha duchado, ha comido y se ha echado la siesta, estoy yo todavía calentando para empezar. Bueno, ¿por qué una persona como Iván está dentro de la Fundación? ¿Qué aporta Iván o qué valores tiene Iván que compartís con la Fundación? Por no dejar ahí al descubierto este suplemento. Vamos a ver, Iván, lo primero es un deportista de Vitoria, que a mí me parece que es importante. Y lo segundo, pues Iván tuvo un gesto que ha dado la vuelta al mundo y que yo creo que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Y que es absolutamente atípico, de que cuando estaba entrando en un cross, en una meta, iba el segundo, el que iba delante era un keniata, se despistó, paró pensando que había llegado, y el keniata entró en la meta a base de empujones que le fue dando Iván para decirle: tú vas primero, llega primero. O sea, el tipo, para que nos entendamos... Sudar, ¿eh? No, sudar no. Este nos hace sudar a todos. Fijaros qué gesto, o sea, llegas reventado. Te encuentras un negro, un keniata, que está allí el tipo y que no sabe, no habla nuestro idioma. Y de repente ha visto recauchutados Pepe y ha pensado que ponía meta, ¿vale? Entonces el tío entra ahí y hace guas. Y tú, que te das cuenta que podías ganarle, porque el tío ya iba andando, le dices: tira, hombre, que no es esto. ¿Cómo fue la historia? Sí, la ha contado muy bien Eduardo. Bueno, yo creo que cualquier persona en mi lugar habría hecho lo mismo, siempre lo he dicho. Sí. Al final, yo creo que... Me toca a mí, tiro, digo, anda. No, es una cosa que voy a ganar en mi vida. Seguro que no, porque al final él había sido superior a mí en todo momento, y a mí una victoria en la cual beneficiarme de un error de un compañero, porque al final son compañeros amigos, pues no me parecía lo más ético. Es que se me hace un aplauso este tío. Ven aquí, dame un abrazo. Me está haciendo sudar. Venga, tira. Fijaros, porque es que a mí me encantan estas historias. O sea, yo creo que son estos los valores que hay que apoyar. Apoyáis también a una fundación que tutela enfermos psíquicos dentro de Vitoria, que es la Fundación Tutelar Veroa.
porque de hecho muchos de los chicos que están en esta fundación van al instituto, ¿no? Y les tratáis allí. A mí una de las cosas que me gustaría mencionar de la Fundación Beroa, que es la única razón por la que lo quiero mencionar, es por mencionar el trabajo que están haciendo, ¿no? Y creo que tenemos ahí una imagen de Ramón Díaz de Otazu, que es una de tantas y tantas personas absolutamente anónimas en Vitoria que dedica su tiempo, en estos momentos está jubilado, y dedica absolutamente todo su tiempo a tratar a disminuidos psíquicos para que reciban el trato humano que se merecen. Y yo desde aquí sencillamente es lanzarles un homenaje a ellos y qué menos que ayudarles modestamente lo que podamos. Vamos a dar un aplauso a este señor que tiene una cara de ángel, vamos, por favor. Un alma elevada de aquí de Vitoria. Absolutamente. Mira, yo tengo un nene que tiene parálisis cerebral. Yo económicamente no me puedo quejar. Y siempre como padre tienes la duda de qué pasará cuando yo no esté. Estos chavales precisamente están tutelados por... En muchos casos ya no tienen progenitores, han fallecido, o sea que me parece una fundación fantástica. Y luego habéis apoyado a la expedición Northbound, que está aquí el amigo Miguel, pero antes de que salgas, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, mejor que mis palabras van a ser estas imágenes. Así que vamos a ver el vídeo.
Hoy tenemos la suerte de contar con un viajero, con un explorador, con un escritor, 12 expediciones a los lugares más remotos, a zonas de conflicto. Ha escrito libros, ha hecho películas, le podéis seguir en su blog. Nos estamos refiriendo a Miguel Gutiérrez Garitano. Oye, vaya pedazo de... Y esto es solo un trocito, claro. Sí, eso es un adelanto de un largometraje para ir abriendo boca. 10 minutillos. Qué bueno. Por la gente, yo no conocía tu currículum, pero lo voy a nombrar muy rápidamente. Guinea Ecuatorial, Brasil, Ecuador. En Ecuador, además, el personal que te acompañó fue asesinado. Perú, viajaste a Perú, a la ciudad, al Reino Perdido de Vilcabamba, que después has escrito un libro que es un bestseller en literatura de viajes, que es brutal y que por cierto lo podéis adquirir a la salida, que estaré encantado de firmarlo. Has descubierto un conjunto de ruinas y tumbas prehispánicas, has estado en el Sáhara Occidental, como ya ahí te aburrías, pasaste a Mauritania y ya de ahí te fuiste a ver a los yihadistas a Argelia, porque ya dice, ya que estoy aquí al lado, pues que me paso. Luego te fuiste a Irak también, allí con los del Daesh, ¿no? Sí, 2 veces, sí. Y ya terminas en el Ártico. Eso es. O sea, tienes un currículum. ¿Está aquí tu chica? ¿Cómo se llama tu chica? Sí, Silvia está ahí. Silvia. ¿Y tú, Silvia, cuando te dice me voy a estos sitios, no le dices, oye, ¿por qué no haces una expedición a Benidorm o a Canarias o algo más tranquilito? Tú ya le conociste así, ¿no? Claro, entonces ya es lo que hay, vale. Ha sido al revés, le he enredado yo a ella para expediciones. Ah, sí, ¿tú te has ido con él? O sea, que tú también eres una... ¿A dónde te fuiste? A Perú. Bueno, pero Perú más o menos, te quiero decir que... El Daesh mola más, ¿no? No te... Bueno, todos son de la... Oye, tú eras periodista, ¿en qué momento te da, así como me preguntaba Eduardo, ¿en qué momento de repente decides ser explorador? Pues no me ha dado ningún momento. Bueno, más que explorador soy una especie de buscador de historias, voy a lugares para poderlas contar. Es como periodismo, pero realmente traté de ser periodista, me pareció demasiado duro, ¿no? Muy duro, la mayor parte de las veces evidentemente no haces lo que te gusta, estás haciendo otras cosas. Claro. Luego, además, acabas exhausto, después de escribir tantas horas, luego volver a escribir es difícil, ¿no? Entonces, pero sí, lo que sí agradezco a esa época es que me sirvió para aprender, porque no tenía ni idea de escribir, y la verdad es que escribir se aprende. Y bueno, lo poco o mucho que sé lo aprendí en mis tiempos de periodista y del máster del Correo, que hice el máster y demás. Pero lo que siempre he querido es contar historias. Así que un día, ¿la primera expedición dónde fue? Fue siguiendo los pasos de Manuel Iradier a Guinea Ecuatorial, el explorador alavés. Tenemos aquí a la salida, a 100 metros, está la escultura de Manuel Iradier, que era un grandísimo explorador. Y dijiste tú, pues voy a ver qué hizo este señor en 1800 y pico, ¿no? Claro, yo he jugado toda la vida debajo de la estatua, ¿no? He vivido siempre muy cerca. Y eso de ver un señor con el salacot puesto y de pequeño te haces todo tipo de cábalas. Fíjate, ¿no? Lo que es la casualidad, que si hubiera estado viendo una escultura de Da Vinci, pues ahora serías un pintor, ¿no? Bueno, Da Vinci era muchas cosas. Pero cómo nos influyen cosas de pequeños, es increíble. Y entonces te vas a Guinea Ecuatorial. Vamos a hablar de la expedición esta que hemos visto, que me he quedado flipado, porque yo había visto otro vídeo, otro montaje, y me he quedado muy impactado con muchas cosas. Os vais para alcanzar la mayor latitud norte, ¿no? Sí. Más o menos paralelo 82, 83, por ahí está... Sí, el récord lo había logrado el que era nuestro piloto de hielo, que era Litau, sale el hombre de barba blanca. Este tenía el récord de latitud para un barco de esas dimensiones, en 82. ¿Cuánto tiempo duró la expedición? ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Un mes aproximadamente. Un mes. ¿Y cuánto tiempo se tarda en en preparar una expedición para estar allí un mes? Pues nosotros tuvimos un año, que es poco. Normalmente algo que requiere una logística muy complicada, que es el Ártico, porque además queríamos hacer una expedición de tierra, con lo cual se complica el doble, pues era muy poco tiempo, pero bueno, se consiguió en ese espacio. ¿Qué es porque la expedición se llama Mass Gaming North Expedition? North About es el barco. Pero que el nombre es alucinante. Sí. ¿A quién se le ocurre el nombre? Porque la podíais haber llamado Tres vascos con los esquimales o Expedición hace un frío que te cagas. No, era Mass Gaming North Expedition. Claro, es otro rollo. Tú vas a alguien y dices, oye,
podías patrocinar la Mars Gaming North Expedition, es como, hostia. Sí, hombre, bueno, uno de los sponsors que teníamos es una empresa que se llama Mars Gaming, ¿no? Ah, de ahí viene, claro. Claro, y luego el Northabout es el nombre del barco. El barco se llama Northabout, que es como hacia el norte, y era un barco histórico, porque es el barco con el que se dio por primera vez la vuelta, o sea, el paso del noroeste y del nordeste en un barco de esas pequeñas dimensiones, o sea, la vuelta al Ártico, lo que digamos, la vuelta al Polo Norte era el barco que lo había realizado. Se construyó simplemente para hacer eso, ¿no? Y bueno, pues estaba, a mí me pareció muy bonito hacer una expedición con un barco que ya tiene una historia de expediciones polares extraordinaria. Oye, ¿y cómo se navega allí? Porque si es el polo norte magnético y la Tierra va girando, es decir, te quedas en el sitio y ya ella sola se va... No, a lo mejor estoy preguntando una gilipollez, pero claro, o la brújula, tú ves la brújula y dices, pues esto no marca para ningún lado. Bueno, fallaba, la brújula fallaba. No es fácil, ¿no? O sea, igual me estoy preguntando algo tan tonto. A ver, cuéntame. Pues la verdad es que lo que se hacía en el día a día... Tú dices para allá, y como aquello va girando y estás justo arriba Sí. en el casquete, pues cuando te das cuenta estás en el mismo sitio. Hostia, esa casa la he visto yo antes, ¿no? Era parecido. Sí, evidentemente pasaba otra cosa, que había la deriva de la banquisa, que es que se va moviendo el casquete de hielo y sobre todo los icebergs, ¿no? Lo que van... Entonces, todos los días lo que hacía los capitanes era mirar la carta de hielo, que se llamaba, que te decía dónde estaba el hielo, qué consistencia tiene, si es hielo móvil, si puedes Acaba pasar... el whisky y ya sabiendo el hielo, la consistencia y todo. Exacto, eso también lo hacíamos. O sea que hay cartas de hielo. Sí, hay una que es del gobierno canadiense y otra que era la danesa. Era más fiable la canadiense. A veces teníamos una, teníamos otra. También imágenes de satélite y luego se miraba a ver de dónde iba a venir el viento. Entonces era una especie de juego de ajedrez en el cual tú tenías que anticiparte antes de hacer un movimiento con el barco qué va a pasar, porque se podía cerrar una región entera. Imagínate que hay varios vientos que confluyen a la vez, todos los trozos de hielo flotando, se juntan, te atrapan en medio y luego se solidifican. Y entonces te quedas ahí como Shackleton, vamos, igual, ¿no? Ahí atrapado en el hielo. Entonces había que... Shackleton, por si no lo conocéis, se quedó con un barco que era un rompehielos, que estaba muy preparado para la época, que al parecer era imposible que se quedara atrapado y se quedó atrapado. Y se hundió como un montón de meses allí. Sí, estuvieron un montón de meses, pero tuvieron lo increíble de la de Shackleton, que ahí nosotros también, ¿no? Es que salieron todos vivos. Bueno, se murió un señor que le dio... Tú no querías repetir a Shackleton, ¿no? No quería. Claro, ¿Qué necesidad hay de quedarme aquí atrapado en el hielo pudiendo volver a Victoria, ¿no? Ah, pensaba que decías lo de quedarnos vivos. Digo, no me eso ya porque aquí andáis. ¿Y para qué habéis ido al Ártico? Porque ¿cuál es el verdadero fin, el fin último de ir para allá? Bueno, nuestro último fin era, habéis visto el vídeo, lo maravillosamente precioso que es el Ártico, ¿no? Entonces lo que queríamos era el poder hacer un audiovisual y también por mi parte pues tal vez un libro, y de tal manera ahora que estamos con la batalla del cambio climático, pues el tratar de trasladar la belleza tanto de las culturas árticas, porque en el Ártico, a diferencia de la Antártida, hay culturas humanas, que son los inuit, los famosos... llamados esquimales, mal, porque es peyorativo, pero... o sea, es inuit. Inuit, sí. Y luego también, pues evidentemente, pues concienciar de la importancia del ecosistema y de qué sucederá a todo el mundo cuando se degrade ese ecosistema, porque es como, a mí me gusta decir que es como la piedra de bóveda de la Tierra, ¿no? La piedra de bóveda era la piedra que quitabas si se caía una bóveda, pues esto es lo mismo. Yo hablo mucho con la idea de santuario, el Ártico es un santuario, pero es un santuario global, porque el momento en que eso caiga va a ser un dominó, va a afectar a lo bestia a todo el planeta. Entonces... Sí, porque además, claro, cuando vas allí ves lo que les afecta a ellos el cambio climático en cuanto a flora, fauna, su modus vivendi, pues te das cuenta del gran tsunami que nos viene a nosotros, claro. Sin duda, ellos siempre, nosotros hemos hecho muchas entrevistas y todos coincidían en que habían visto un cambio ya dramático a partir de los años 80 y que era absolutamente evidente. Por ejemplo, los glaciares, nos decían que los glaciares habían retrocedido muchísimo desde los años 80. Luego ellos muchas veces cazaban trepando a la banquisa, a la parte de Inlandsis de Groenlandia, que ya es el hielo duro, y avanzan por ahí, pero ahora es muy peligroso porque se forman
hielo poco consistente, balsas de agua, lo mismo en el mar helado, cuando llega la época en que se congela el mar. Ahora hay zonas y hay muchos accidentes, ellos se caen al agua, ¿no? Antes no sucedía. Entonces, muchas veces nosotros también para hacer la expedición de tierra ellos nos aconsejaron tener mucho cuidado porque es muy peligroso, porque ahora mismo el hielo no es consistente. Es verdad que estás por la zona glaciar, oyes todo el rato explosiones, es el hielo resquebrajándose, se mueve todo el rato, se caen piedras. Y suena como si estuviera estallando algo. Sí, como tiene lagos internos de agua que se ha fundido, de repente se rompe algo y notas como de repente una corriente enorme de agua se mueve y sale, ¿no? O sea, es muy peligroso. Y es alucinante que todavía hay gente que niega el cambio climático. Bueno, ahí tenemos a Trump. ¿Conocéis a Trump, no? El americano este. Pues el tío dice que qué importancia tiene que los polos se derritan. Que aquí no se le ha derretido un polo alguna vez, ¿sabes? Y el tío lo dice, pero vamos, hay evidencias. Pero lo dice tal cual. No, hay muchas evidencias. Yo, por ejemplo, esta Navidad he visto a los renos de Papá Noel dándose protector solar. Digo, esto vamos fatal. Pero fijaros, mira, una señal del cambio climático. Hoy ha nevado, mañana va a haber 13-15 grados en Vitoria. ¿Qué dices tú? ¿Qué hago? ¿Me pongo la bufanda o el bañador? Porque es que no sabes, ¿sabes? O sea, que más cambio climático... yo creo que la clave está en de quién es la culpa del cambio climático. Porque claro, nos gusta echar la culpa a los demás y yo creo que la culpa es un poco de todos, ¿no? Tenemos que concienciarnos. Hay mucha gente que dice, el desfile de Victoria's Secret, salen todas ahí en bikini y eso sube la temperatura mundial un par de grados. No lo sé. Hay gente que le echa la culpa a los pedos de las vacas también. ¿Sabes qué? Sí, ¿no? es cierto. ¿Sabéis que los pedos de las vacas tienen metano? ¿Vale? Y dices tú, hombre, las pobres vacas bastante tienen con aguantarse la leche, que están ahí constreñidas las pobres con las cuotas de la Unión Europea, como para aguantarse los pedos, ¿me entiendes? Sí, había... Yo creo que la culpa es de Antena 3, y lo voy a decir aquí públicamente. La culpa es de Antena 3. Tú no puedes poner a un tío que para dar el tiempo que se llame Roberto Brasero. Eso... Porque eso te sube la temperatura, vamos, de todas. Hoy, fíjate, estaba esta mañana hablando con Miguel, digo... Nos estamos equivocando. A veces nos echamos la culpa a nosotros mismos. Yo creo que la culpa de que aumente la temperatura es del sol. Evidentemente, ¿no? Te quiero decir, si tú metes una tostadora en una tostadora y se quema la tostada, ¿de quién es la culpa? ¿De la tostada o de la tostadora? Pues eso, que la culpa es del sol. Vamos, yo lo veo claro. También os digo que yo le veo ventajas porque, claro, yo soy de Ávila. Entonces yo estoy a 1100 metros. Yo creo que va a subir el nivel del mar. Hemos recalificado todo y ya lo estoy viendo. Avilador, ciudad de vacaciones. O sea que yo le veo ventajas. El barco este no es vuestro, claro. Esto lo pedís prestado porque es de un inglés, ¿no? Sí, es de un explorador famoso inglés que se llama David Hempelman Adams. ¿Y Adams. ¿Y cómo es el rollo de pedirle el barco al inglés? ¿Cómo llegas al inglés? Pues a ver, tenemos un amigo común y luego echando unas cervezas en un pub, ¿no? Entonces, o sea, siempre... ¿tú se lo pediste? Tómate una por favor. Sí, fuimos a Bristol. Él tiene una empresa en Bristol y bueno, nos había presentado un amigo común que era el capitán del barco, Mike Stewart. Y fuimos a Bristol y estuvimos con él en un pub de Bath, cercano a Bath, y la verdad es que lo pasamos muy bien, le explicamos un poco el proyecto y le pareció muy bien. Dijiste que somos aquí unos de Vitoria, sí, y que si nos dejas el barco va a ser un mes. Tampoco te creas tú que... La verdad es que alucinaba al principio, ¿no? Pero luego ya... Claro, ¿cómo se lo tomó el tío? Estuvimos toda la... ¿Qué dijo? ¿Vitoria? ¿Dónde Vitoria? No, al principio yo le vi reticente, lo que pasa que... Claro, normal, viene un tío de Vitoria y dice, déjame el barco. Eso es. Pues como que no. Lo que pasa es que empezamos ahí a cenar, a tomarnos unas cervezas tranquilamente. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Y yo soy muy pesado cuando hablo, entonces empecé a hablarle de la historia de los exploradores de su país, de los exploradores ingleses y tal. Y el hombre se emocionó, ¿no? Y luego a la quinta birra... Paquito chocolatero allí, ¿no? Casi. O God Save the Queen, ¿no? Y luego... además dio la casualidad que a 1 kilómetro del pub estaba donde me había muerto el explorador de las Fuentes del Nido, Speke. Dice, pero está aquí. Se pegó un tiro el hombre por accidente y el lugar donde había muerto ahí había un memorial en mitad de una campa. Y acabamos pues con 5 cervezas encima, andando por campo a través, poniéndonos de barra hasta arriba y hasta que nos costó. Es la típica relación entre millonario y explorador, ¿no? Eso es. Muy bien. Totalmente. Y encontramos el lugar. Claro. ¿Os habéis quedado satisfechos con la expedición? Bueno, nunca te quedas satisfecho. Yo soy un insatisfecho, ¿no? Yo volvería día 5 años.
O sea, os voy a decir una cosa. Yo me dedico al humor, no me las pongáis a huevo porque entonces... Sí, eso es. Pero vamos, que ha salido bien, ¿no? Ha salido muy bien. La expedición, dices. Es que ya no sé de qué estamos hablando. Pues sí, ha salido bien, no hubo gatillazo. Un poco sí, porque no hicimos el récord que teníamos planificado, pero no nos importa nada, ¿no? Además, lo de los récords es muy anglosajón. Realmente ahora casi te lo exige la gente, ¿no? Pero lo intentamos por todos los medios, pero nosotros íbamos desde el principio, yo en eso soy más de la escuela francesa, a hacer el trabajo de literario y a grabar. Lo demás me importaba realmente menos, ¿no? ¿Dónde está el Ártico? Porque hablamos del Ártico, ¿has hablado de Dinamarca, Canadá? Al norte. Nosotros fuimos entre Groenlandia La gente se viene arriba y empieza a hacer bromas también. No, nosotros cogimos la zona que está el estrecho de Nares, que es un estrecho que está, un pasaje que llega justo al Polo Norte, entre Groenlandia y Nunavut, que es la zona ártica de Canadá, ¿no? Entre esas dos zonas hay un largo pasaje y nuestro intento fue a través de ese pasaje. ¿De qué frío estamos hablando? Porque vosotros vais en una época que hay 24 horas de luz, exacto. O sea, digamos en verano. Sí, ¿vale? el verano ártico. ¿Y qué frío hace en verano allí? Bueno, entre 0 y -5, no hacía mucho frío, ¿no? Luego en invierno baja. Vitoria, más o menos, ¿no? Yo creo que es más frío Vitoria, ¿no? O sea, es que llegó allí y le dijo a los inuit, pava, joder, si hace más frío en Vitoria. Yo no pasé mucho frío cuando estábamos quietos. Lo que pasa que sí es verdad que el barco es helador, entonces cuando te estás moviendo con esos vientos que golpean el barco, pues ahí había que forrarse con 3 o 4 capas porque pasabas mucho frío. Te acompañó Rafa. Rafa es Gutiérrez Garitano, ¿no? Sí. Igual que él. Ah, te lo iba a decir, digo, llámame perspicaz, pero yo creo que sois hermanos. Tú fuiste el que estuviste allí grabando y todo, ¿no? Ven aquí un segundo, que te quiero preguntar cómo un tío aparentemente normal como tú, porque él ya se ve que está zumbado. Zumbado en buen sentido de la palabra. ¿Cómo un tío aparentemente normal como tú se embarca con este señor? Tiene un poder de convicción muy grande, siempre me engaña. La verdad que los proyectos de Miguel siempre transmite mucha pasión con sus proyectos y te lo pega. Entonces es muy fácil. Siempre que puedo voy. ¿Y se rueda distinto allí con el frío? Bueno, eso lo tiene que decir Rafa, que es el... Bueno, había algunas particularidades, ¿no? El sol de 24 horas, pues en cierta manera para un fotógrafo es bueno, porque además era un sol siempre muy bajo, nunca sube a la altura que está aquí a mediodía. Entonces era una luz bastante bonita casi todo el día, ¿no? Eso es una ventaja. Hay un momento que yo quiero, ya que estáis aquí los dos hermanos, hubo un momento de peligro, porque claro, vosotros estáis ahí con los icebergs se van moviendo, tienes que ver los vientos, ¿sabes? Me imagino que no llevaréis la banda sonora de Titanic en el barco, ¿no? Entonces tienes que andar quitando y tal, y llega un momento que viene un iceberg, lo estáis quitando y tú tuviste una idea formidable, ¿no? Cuéntala tú. Bueno, eso fue más en la isla que se ha visto, una isla de hielo. Habíamos intentado cruzar hacia el norte, no había sido posible, habíamos tenido una auténtica batalla con los hielos y yo ahí sí que creo que estuvimos un poco de peligro de quedarnos atrapados y conseguimos escapar hacia el sur, es cuando nos dimos cuenta que el récord no iba a ser posible y temiendo un poco que toda esa región se cerrara, pues en un momento dado para hacer unas tomas paramos en una isla de hielo que ahí se ha visto como anclamos y tal, y era una auténtica isla de hielo flotante. Y yo estaba bastante nervioso, yo creo que todos un poco porque teníamos el tiempo contado, ¿no? Se cerraba aquello. Y cuando nos íbamos a marchar, coge mi hermano y dice eso de quietos todos que tengo que grabar unos implantes de BTI, ¿no? Y claro, y no había... Pero estuviste a punto de llevarte... No, y además, Rafa se lo tomó tan en serio que cuando no dice nada, habitualmente hacemos todos, pero hasta cuando tiene que grabar, entonces ya toma el mando. Y no, el tono es absolutamente... Hay que hacer esto y punto, ¿no? Se sienten, coño. Sí, sí. Y entonces tú pusiste ahí los implantes, el iceberg... En la isla. Tranquilo, dejadme un momento, ahí lo veo, sí, tal, ¿no? Estuvo 40 minutos rodando allí los implantes, luego con el dron... Había que cumplir con BTI, joder. Qué bueno. Había que hacerlo. Que se arriesgan su vida por unos implantes en el directo. Por favor. Esto no está preparado, pero lo voy a hacer yo porque soy presentador y me da la gana. María, ven aquí. María es la doctora del barco. Ella, también otra inconsciente, también engañada por nuestro amigo Miguel, se va allí
¿Y cómo te enganchan para ir allí? Bueno, ya me enganchó para Perú. Ay, ¿te gustó la historia? Sí, y dije, ya me voy con Miguel donde sea, al fin del mundo. Claro, vosotros necesitáis un médico. Claro, hombre, fundamental. ¿Has visto mi dedo cómo se puso? Claro, además, fijaos qué bonito, porque ella es médico de familia. Concretamente de la familia Gutiérrez Garitano. ¿Qué te encuentras a nivel de...? Porque como estamos aquí con Eduardo, a nivel de salud o de salud en general y sobre todo salud bucodental, ¿qué es lo que te encuentras allí? Bueno, de salud en el barco de los expedicionarios. La verdad que estuvimos todos muy sanos. Y lo más importante para mí fue la convivencia. Porque dices, ¿no? Vamos a estar un mes, todos somos amigos y muy bien, pero luego ya no tanto, ¿no? Al final, es un sitio muy pequeño y te das cuenta que la convivencia es lo más importante. También es cierto lo que dicen, que cuando te vas en un barco, si has sobrevivido un mes, ya eres amigo para toda la vida. Es verdad, ¿no? Y yo era médico para toda la vida, de la familia. Ya, ¿no? ¿Y qué te has encontrado ya a nivel de dientes de los inuit? Pues la verdad es que ahora hemos visto que, antes de los exploradores había muchas... se cuidaban muy bien los dientes, ¿no? Pero cuando vinieron los primeros exploradores y introdujeron el azúcar, empezaron a haber más caries. ¡Qué casualidad! Sí. O sea que igual va a ser el azúcar. Puede ser. Vale. ¿Cuál es la vida media de un sinuí? ¿Cuántos años vive? Pues, hombre, ya había gente mayor, de unos 70, 80 años ya... Claro, el frío conserva, quieras que no... Sí. No, pero yo me refiero por la alimentación y por el clima tan... Hombre, yo vi extremo, como ¿no? dos tipos de gente, dos grupos, ¿no? Los que son más humildes y que llevan una vida más tradicional, que van a pescar los narvales de la manera tradicional y comen pues el narval, los intestinos... sí, lo normal. Todo. Y luego la gente que trabaja en el gobierno, que son como más europeos, ¿no? O más occidentales, ¿no? Sí, más del gobierno. Claro, sí, es un poco como aquí. Y que les ves que tienen pues una cultura más como la nuestra, ¿no? Vale, una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Los inuits se lavan la boca con licor del polo? Sí, lo comprobé. Sí. O sea que lo tienen allí como licor del polo. Qué bonito, amigo, de verdad. Y otra cosa, pues yo coincidí con vosotros en un BTI Day, que es un congreso que es para médicos, y ¿cómo son esta gente? Para mí son muy majos, porque al principio igual pueden ser un poco fríos, ¿no? Donde viven, ¿no? Claro. Es normal, ¿no? Pero luego una vez que... Le van dando cuartelillo y los tíos como pues, que... Sí. ¿Cómo mola? Oye, pues qué guay. Fenomenal. Muchísimas gracias, María. Oye, vale. Qué testimonio, de verdad. Que claro, la he visto tanto en el documental que digo, la voy a sacar también. ¿Cómo claro. No? Bueno, pues ya que hemos visto un poquito todo lo que ha sido esta expedición, que tenemos a Eduardo, que tenemos a Miguel, que tenemos ciencia, investigación y exploración, a mí me gustaría que charláramos un poquito, porque esta charla se titula Dos caras de la misma moneda. La primera que te voy a preguntar es, ¿cómo conociste a Eduardo o qué te llama la atención de Eduardo? Yo conocí a Eduardo cuando era el corresponsal en Álava de la Reja del diario Médico. O sea, un coñazo, vamos. O sea, porque era muy... No por Eduardo, lo digo por el trabajo, era muy aburrido porque era muy especializado. Querían cosas a veces... Pues y tenía que ir de un lugar a otro. También es verdad que en Vitoria siempre estábamos con las mismas personas, porque eran los que más cosas hacían, ¿no? Me acuerdo de 4 o 5 nombres concretamente. Y ahí conocí a Eduardo, con el tema del plasma. Le hice alguna entrevista, que me acuerdo que había una de las cosas que hacía en el diario médico, tenía que sacar mis propias fotos. Yo era un desastre total como fotógrafo y lo sigo siendo. Mi hermano es el que saca las fotos, ¿no? Entonces, y lo que me acuerdo de aquella entrevista, de la primera que le hice a Eduardo, es que las fotos salieron horripilantes, porque se las hice en su consulta, con una cámara que tenía yo, no tenía otra cosa, estaba empezando, y me acuerdo que me había salido una entrevista maravillosa y de repente me dio un disgusto porque tenía unas fotos horribles, pero luego llamé a BTI y ellos me pasaron, y me salvó la vida, ¿no? Tenían ya... Sí, porque si no te iba Eso es lo que me haber acuerdo de sponsorizado la expedición, pero vamos.
Menos mal que arreglaste la foto. De todas maneras ya le conocían en casa de antes. Al final Vitoria es un pañuelo. Entonces ya me decía, hombre, sí, Eduardo, le vas a hacer una entrevista, sí, en casa. Y además, tu padre es médico y Sí, tu madre psiquiatra. es bióloga. Sí, eso es. O sea que tú tienes ascendencia, porque también tienes un libro, que es un libro precioso, que lo estuve ojeando, de médicos exploradores, que es espectacular. Sí, eso es, de los médicos. Es que realmente te das cuenta de que ese fue un tema que me propuso mi padre, que es médico y le gusta mucho el tema de la exploración, y al principio no lo vi, dije, pues que eso no, pero luego cuando me puse a investigar me di cuenta que los más grandes exploradores han sido médicos o científicos, botánicos muchos también, que la botánica en el siglo XVIII era una ciencia subsidiaria de la medicina, o sea, era lo mismo. Entonces me di cuenta de que la ciencia y la exploración han estado unidas porque siempre ha habido 4 momentos de eclosión de la ciencia, desde la de los griegos, siglo V, que hubo grandes viajes a las colonias griegas que se hicieron hasta la península ibérica. Otro, el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento tienes a Cristóbal Colón descubrió América, siglo XV, y los portugueses con Vasco de Gama que torcieron el Cabo de Buena Esperanza. Y luego, evidentemente, el siglo XVIII con la Ilustración, con todos esos grandes navegantes, Cook es el gran... Y luego está von Humboldt, etcétera. Y luego la última es el siglo XIX, que es lo que todos más conocemos, con Livingstone, Stanley, las fuentes del Nilo, etcétera, ¿no? Y todos han sido grandes momentos de la ciencia. O sea, la ciencia y la exploración van absolutamente de la mano y muchas veces es lo mismo. Se ha explorado para lograr, incluso en el tema médico, en exploraciones, en la expedición Cook se hizo un experimento con los tripulantes, a cada uno se le daba un tipo de dieta y se descubrió que a los que se les daba zumo de limón, pues no tenían escorbuto, no desarrollaban. Entonces se hizo un experimento médico en el propio barco, ¿no? Y se hizo un concentrado de limón que evitó el escorbuto. Y fíjate si tuvo trascendencia que en las guerras napoleónicas los ingleses lo usaron y los franceses no. Y la Royal Navy, la Armada Británica, pudo imponerse porque no tenía bajas de escorbuto a la Armada Francesa, que tenía muchísimos muertos. Fíjate que la charla también convalida geografía e historia. Es acojonante. Es que ahora mismo vienes aquí, sales, que habrá habido algún amigo que haya dicho, pues que me da pereza. Pero tú ya sabes lo del escorbuto, lo de Cook, lo de Livingstone, el Renacimiento. Es que es alucinante esto, me encanta. En el fondo, la investigación es también un poco como la exploración, ¿no? Es ir por caminos no trillados, ir con la espada quitando maleza y decir, oye, con lo cómodo que es ir por aquí, me voy a ir por aquí, que por aquí no ha ido nadie, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que al final hay personas que estamos cómodos en el disconfort, por así decir, en conseguir cambiar las cosas. Y los exploradores, la verdad es que yo cuando estaba viendo las imágenes del barco, hay camas más cómodas y más calientes que las que teníais allí. El problema de la investigación o la inquietud de la investigación es tener siempre, al fin y al cabo, también ganas de superación, ¿no? Tiene mucho que ver. En nuestro caso, el reto suelen ser los pacientes. Por lo general, los pacientes son los que más nos empujan a salir de nuestras zonas de confort. Porque la ciencia y la exploración siempre ha ayudado a mejorar la vida de las personas, ¿no? Yo creo que ese es el leitmotiv o la meta que os lleva, ¿no? Porque igual que en la exploración en su momento pues se abría la ruta de la seda y comerciaban, todo esto que estabas tú contando de investigaciones médicas, en investigación es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, digamos que lo que te lleva siempre es mejorar la vida de las personas, ¿no? Hombre, yo creo que no hay mayor reto, ¿no? El que hay alguien que te diga que, bueno, has cambiado mi vida o verdaderamente es un cambio trascendental de mi calidad de vida, haber conseguido superar una enfermedad, pues por supuesto que es un reto y es una enorme satisfacción. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad donde el retorno, por así decir, que la gente busca es excesivamente material, cuando yo creo que una de las suertes que tiene la medicina, y en vuestro caso exactamente igual, es un retorno mucho más emocional, ¿no? Sí, porque si tú, por ejemplo, os vais, pregunto un poco a los tres, aunque me respondas tú solo, si os dicen, venga, vamos al Ártico, que hay un viaje, venga, y vamos allí de vacaciones, no es lo mismo que saber que vas allí y que tienes una misión y que vas a ayudar a esa gente con la que has estado en su casa, has compartido experiencias. Hombre, claro que no es lo mismo, porque para empezar tienes unos objetivos y un trabajo diario y no estás de placer, lo tienes muy claro desde el principio,
y el trabajo es más duro, yo pienso, ¿no? Nosotros nos levantábamos, todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Rafa se pegó un trabajo extraordinario, no paraba de grabar todo el rato y cada uno con su trabajo. María estuvo meses preparando todas las posibilidades de emergencias médicas que podíamos tener. Allí probaba incluso un equipo que teníamos de RCP, de reanimación, eléctrico. Le servíamos un poco de cobayas también. Hazte el muerto. Venga, va. Exacto, o sea que todo el mundo estaba trabajando. Y por ejemplo, Aitor se pegaba unas palizas, subía, lo habéis visto subido no paraba de trabajar en el barco. No, estaba claro que no es lo mismo, ¿no? Ahí vamos con una intención y con esa intención estábamos. ¿Sois un poco inconscientes o osados o os metéis en camisas de 11 varas? Y tú también, no hay ¿no? ninguna duda. No, nuestra osadía es algo diferente, ¿no? El tener la convicción de que las cosas se pueden hacer siempre mejor no es una osadía, yo creo que es una actitud ante la vida, ¿no? Y en esa actitud ante la vida, pues al final te vas abocando a hacer cosas que muchas veces nunca te hubieras imaginado. Si yo cuando estudiaba medicina y solo soñaba con terminar la carrera para no tener que estudiar, me imaginara que ahora muchas veces estoy deseando que llegue el fin de semana para poder acumular tiempo y poder leer todas las cosas que tengo atrasadas, pues no me hubiera reconocido en ese personaje, ¿no? No me hubiera reconocido, sin duda. En 1890, el director de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos dijo: queda sitio en el mundo para 10 o 15 inventos más. Prácticamente está todo inventado. Sí. Y el tío Fenómeno lo dejó escrito. Sí, 1890. ¿Quedan sitios por explorar o quedan cosas por descubrir? Hombre, yo creo que todo. Es que absolutamente todo. El hombre, aunque a veces nos creamos el centro del universo, tiene una limitación. Su cerebro da lo que da. Por ejemplo, los neandertales dicen que no podían contar más allá de 10. Pues al Homo sapiens le pasa lo mismo. Tiene una limitación intelectual, eso para empezar. Comprender el universo... Yo no puedo contar más allá de 20. No, pues el universo, la estructura ahora mismo está ahí, los mayores teóricos del mundo están intentando comprenderla, no es fácil, ¿no? Yo incluso leyéndome el libro de Hawkins no lo entiendo, y eso que está hecho para divulgación, se supone que para tontos, ¿no? Pero yo no entiendo nada. Pero por ejemplo, incluso en la exploración, parece que está todo el mundo, hay mucho que el soniquete está todo hecho. ¿Cómo va a estar todo hecho si está el espacio? Ahora mismo, este hombre, Elon Musk, ha jurado que va a pisar Marte, ¿no? Ha creado este cohete que hemos visto esta semana pasada, que es reciclable. El gran avance que ha logrado es que es mucho más barato propulsar carga hasta Marte. Entonces, Marte es el primer paso, pero fíjate cómo es el universo gigante, ¿no? ¿Lo conseguirá el hombre ser un ser interplanetario o solo nos quedaremos aquí? Pues lo veremos probablemente. ¿Qué queda por descubrir? ¿También piensas que es infinito? Bueno, yo creo que en medicina está todo por descubrir. La verdad es que cuando nos sabíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas y es muy curioso. Yo creo que uno de los ejemplos para mí más patentes, yo recuerdo cuando estudiaba cirugía, nos pasábamos la asignatura de cirugía de cuarto, una gran parte de la asignatura estudiar la úlcera gástrica. Hoy en día se sabe que es una infección y se trata con antibióticos. De lo que sabíamos de terapia regenerativa, todo el mundo pensaba que las células nos iban a cambiar la vida. Resulta que al final son las señales celulares las que verdaderamente están provocando la evolución y el cambio. Yo creo que a medida que al mismo tiempo vamos teniendo herramientas diagnósticas que planifican, la cirugía va a cambiar. Cada día abrimos menos, cada día somos menos invasivos y mucho más predecibles, ¿no? En el ámbito de la cirugía oral, cuando yo terminé la especialidad, no existían los implantes dentales, no existía la adhesión. Hoy en día estamos haciendo una odontología que no tiene nada que ver con la odontología de hace 40 años, que es antes de ayer. La medicina que se está haciendo hoy en día no tiene nada que ver con la que se hacía. La cirugía que se hace hoy es totalmente diferente y la terapia regenerativa no existía
y yo creo que en estos momentos es la gran revolución quirúrgica y algo que va a cambiar totalmente. Yo estoy absolutamente convencido que todo lo que se conoce por ingeniería tisular, donde está metida, por así decir, la regeneración de tejidos, va a ser el futuro. Las décadas anteriores han sido las décadas de los trasplantes, que seguirán siendo vigentes todavía durante bastantes años hasta que aprendamos a regenerar órganos. Te iba a preguntar eso, o sea, ¿seremos capaces de crear un riñón? Yo espero que esto lo vamos a ver. Yo creo que esto lo vamos a ver. Eso sí que es buenísimo. Te vas a la expedición, dices, llévame 4 riñones. Claro, será por grupo de sanguíneo, ¿no? Me imagino. Llévame de... ¿Os divertís mientras investigáis o os divertís mientras exploráis? Hombre, yo... Mira, te voy a enseñar para que veas cómo se divierte Eduardo. Tengo aquí un documento. Mira. Pues nada, ya hemos terminado el estudio, hemos hecho unas radiografías, hemos hecho un escáner y hemos tomado unos modelos y estamos a falta pues de que usted decida qué tipo de tratamiento, qué tipo de prótesis desea para su abuela. Pues lo mejor, ahí no quiero escatimar, cueste lo que cueste. Hoy en día tenemos muchas opciones, tenemos la posibilidad de poner dientes fijos, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, y podría hacer una vida totalmente normal, masticar, comer bocadillos, comer un chuletón. A mí me parece perfecto, es lo que venimos buscando, pero ¿me podría decir más o menos el precio, sobre todo para poder rellenarle el cheque? Estamos hablando de unos 25.000 euros. Mi abuela no es de bocadillos. Lo que es bocadillo no es. Es más bien de cuchara. Está moviéndose en el mundo del garbanzo, la alubia. A ver si vamos a matar moscas a cañonazos. ¿Cuál es la opción inmediatamente inferior? Hombre, la siguiente opción sería llevar una prótesis de quitar y poner, pero para que no se le movieran los dientes de abajo, se le podrían colocar 2 implantes que le darían mucha más estabilidad funcional, y ya pues estaríamos hablando del orden de los 3.000 euros. Caldos. Ella viene a ser de caldos. Beber es lo que le gusta, más que comer realmente. Vamos al Merni. Pues unas prótesis completas de toda la vida, ¿no? Y nos moveríamos en los 1.000 euros. ¿Quiere que le diga dónde de verdad disfruta ella? Tomando raciones por inhalación. Y eso supura en placer vivo. Los dientes mayormente van a estar de adorno. Deme otra opción. Bueno, pues realmente si los dientes van a ser de adorno, yo creo que una excelente opción sería, imagínese, unos dientes de drag. No va a poder masticar, como con unas prótesis convencionales, pero tienen una prestancia y estaríamos hablando de 1 euro. ¿Y me puede dar otra opción por saber? Hombre, la última opción sería una pajita. Me está ofendiendo, doctor. Yo cuando he entrado aquí he dicho que quería lo mejor. ¿Y entonces qué le ponemos? De regalo con los dientes, la capa de Drácula. Me voy adelantando que le tengo una comida preparada que se va a chupar los dedos. Herbores de hoja de tomillo y bocadillo de humo. De postre, baur de flan. Bueno, os voy a contar la historia para que veáis que se ha perdido un gran cómico, y es que me llama Eduardo y me dice, voy hacia Madrid. Digo, pues estoy grabando con Mota. Llamé a Mota y le digo a Mota, digo, viene Eduardo. Y dice, pues hacemos un sketch. Y entonces llamo a Eduardo y le digo, oye, ¿te atreves a hacer un sketch? ¿Cuánto tardó en decirme que sí? Nada. Me dijo el tío, venga, vamos para allá. Se plantó allí, se puso su bata. Es verdad que hacía de dentista, que también lo tenía ganado, ¿eh? Parte del trabajo lo tenía hecho, sí. Pero es fundamental el humor, ¿verdad? Allí en BTI yo cada vez que voy siempre veo alguna broma, alguna historia. Nuestro trabajo es serio, pero... Hoy fíjate que estaba yo ahí sentado y me dicen, pues te tenemos que sacar las 4 muelas del juicio. Y luego me ha dicho que no, que era broma, y me ha hecho muchas gracias. Vamos a ver, nuestro trabajo es serio, pero la medicina es seria, pero no tiene por qué ser aburrida en absoluto. Y por supuesto que el humor... yo creo que engrasa la vida y que te da otro tono vital. Y tener la suerte que yo tengo de tener amigos como este gamberro y algún otro que hay por ahí también, pues es un privilegio, porque a mí me gusta el buen humor. Yo tengo, creo que
que sentido del humor y además me divierte mi trabajo y me divierte hacerlo divertido y en concreto, y tú has estado en alguna de reuniones con nuestros investigadores, lo pasamos bien y además, como tú muy bien sabes, acertamos a la última, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre acertamos a la última. Esta es una frase para reflexionar. ¿Qué os pasó también? Porque os habéis reído mucho en la expedición. Yo eso lo sé, se ve en el vídeo. Pero yo creo que hay dos momentos. Uno es el momento de las botas de tu hermano Rafa. Sí, se le deshicieron. Se le deshicieron. Se le deshicieron en mitad del Que glaciar. eso es muy divertido, claro, porque vas con las botas, es un descojone para el resto, ¿no? Bueno, luego la recompuso, eso es lo de resuélvelo, ¿no? Tenía sus botas, pero apareció mi hermano el mayor por ahí y dijo: tengo unas botas increíbles que son las mejores del mundo. Se las probó y lo parecían, pero se deshicieron en mitad del glaciar. Luego se moría de risa cuando se lo contamos, casi nos quedamos sin... Y le pusiste un poco de cinta y tal. Y luego, ¿qué pasó con un japonés? Que esto también me gusta mucho, la historia Sí, japonés. la verdad es que en el último pueblo inuit, que es Siorapaluk, que es el pueblo más al norte, más septentrional, pues nos encontramos con un antropólogo japonés, porque hay un dicho inuit que dice que la familia inuit está compuesta del padre, la madre, el niño y el antropólogo, ¿no? Porque está lleno de antropólogos. Y ahí en ese pueblo había un japonés y estaba desesperado el hombre, ¿no? Porque nos dice: ¿qué habéis venido a conocer a los inuit? Imposible, son unos tíos cerradísimos. Para que os hagáis una idea, yo llevo aquí 2 años. Primero, soy japonés y tuve que irme a estudiar a la Universidad de Canadá. Luego, para aprender inuit, solo hay libros que están en danés. Tuve que aprender danés primero para acercarme al inuit. Luego, cuando ya había aprendido danés, se dio cuenta que en cada valle hablaban un idioma diferente. Entonces no entendía nada cuando llegó a Groenlandia, ¿no? Luego llegó a este pueblo y encima le costó 2 meses que le abrieran la primera puerta, porque decía que eran muy desconfiados. También hay que decir que era japonés, era muy raro el tío, ¿no? Bueno, ¿qué se puede esperar de una cultura que para hacer huelga trabajan el doble? Entiéndeme. O sea, no. Entonces nos dijo poco más o menos que iba a ser imposible eso de hacernos ahí amigos en 3 días, ¿no? ¿Y qué hiciste vosotros? Pues compramos unas tartas y nos presentamos puerta por puerta con la tarta como si fuera el cumpleaños de la persona que abría, ¿no? Y claro, Joder, hasta adentro. El japonés alucinó porque entramos hasta adentro, claro, el primer día. Y luego nos visitaron en el barco, montamos ahí una fiesta y se produjo un momento bastante surrealista porque María tenía unas postales que había traído de aquí como para enseñar nuestra tierra a los inuit, ¿no? Y de repente estábamos sentados en el barco, llegaron los inuit remando ahí tal, saludando, se montaron y sacó las postales. Y a mí me dio una que me tocaba a mí, que era el chupinazo de Celedón. Y tenía al lado una señora mayor, además inuit, que me miraba ya como si fuera yo un extraterrestre total. Y tenía que explicarle, sin saber ninguno de los dos el idioma del otro, lo que era una masa de personas dando gritos y un muñeco con un paraguas que baja, ¿no? Y era como Celedón, y me decía sí. Pues muy bien, chaval. Pero triunfó y se fue con le regalamos la postal. Te voy a decir una cosa, te llevas tortillas de senén, cógelas, ¿sabes? Y eso arrasa seguro. Sí. Otra cosa que me gusta mucho es que tanto exploradores como divulgadores divulgáis el conocimiento, ¿no? O sea, por mucho que te haya costado, yo creo que el secreto no es compartir ese conocimiento, ¿no? ¿Eduardo? Hombre, la verdad es que el hacer un desarrollo, tener un descubrimiento y guardártelo para ti, aparte de ser un poco mezquino, tampoco te aporta nada. Yo siempre que doy conferencias, y estoy casi cada fin de semana por algún lugar dando conferencias, yo no sé si los demás aprenden, yo sí, porque te obliga a preparar. Cuando tú estás dando un curso de 7 horas, tú estás al 100%, igual ves ahí alguno que está contestando WhatsApps y tú estás al 100% a lo que estás haciendo. Es una gran motivación, pero luego sobre todo una de las suertes que tenemos aquí en Vitoria, en el instituto que hemos montado, que tenemos un centro de formación por el que todos los años pasan 2.000 médicos de 40, 50 países. Médicos haciéndote preguntas de diferentes culturas, con diferentes escuelas, y eso es impagable. O sea, tener gente que te esté todo el día haciendo preguntas, si ya no sabíamos responder todas las que nos hacíamos nosotros, imagínate cuando todos los días tienes a gente, es una motivación extra y al mismo tiempo, pues bueno, también yo diré que todo el mundo se sorprende cuando viene a Vitoria y ven lo que estamos haciendo, cuando no sabían ni que estaba en el mapa
Y me refiero, me da igual, cualquier persona que viene de Canadá, de Estados Unidos o de Japón, ¿no? Pues se sorprende de que en Vitoria, que es una ciudad desconocida en el mapa para cualquier persona que conoce España, si sabe dónde está España, pues como mucho pues saber que existe Madrid o Barcelona, ¿no? Pues sí, les sorprende. Miguel, esto de publicar las cosas, de... Hombre, yo no tengo otra motivación realmente, porque sí que es cierto que me apasionó el periodismo porque es el arte de contar historias de manera amena, ¿no? Entonces, como era licenciado en Historia, que ser historiador es tener unas ganas de dar la chapa impresionante, y el periodista es el que sabes cómo hacerlo, ¿no? Sabes cómo, sin aburrir. Entonces, eso es. Entonces, mezclé las dos cosas y mis viajes lo que siempre hago es contar historias, ¿no? Buscar un libro para contar historias. Ahora también estamos haciendo documentales, y que es lo mismo, pero con un soporte diferente, tal vez más atractivo para la gente hoy en día. ¿Qué es lo que te pone a ti en la vida? Además de Mónica Bellucci o... No, pues a mí me pone vivir la historia allá donde está, ir a los lugares donde se genera la historia, por eso fui a Irak principalmente, y buscar y ver, y también ver los lugares que he leído en la historia. O sea, por ejemplo, vas a Atenas y has leído todo lo que has leído anterior, ¿no? Es lo que te acompaña, no es solamente... Si fuéramos a los lugares sin saber nada, pues es menos enriquecedor, también aprendes allí. Entonces hay dos tipos de historias, las que aprendo sobre el terreno, pero también preparo muchas antes. Entonces, por ejemplo, hacía la ruta de Iradier, ya sabía lo que quería contar de Iradier, y luego aprendí otras cosas sobre el terreno, ¿no? Entonces, lo que realmente me pone es contar la historia, contar historias y vivir la historia. ¿Y a ti qué te pone, Eduardo? A vivir la vida con intensidad. Si hubieras dicho, a mí también me pone Mónica Bellucci, acabamos, vamos, con un... No, a mí realmente lo que me motiva es vivir la vida con intensidad, y teniendo la suerte que, como antes he comentado, por circunstancias de la vida, caer en el mundo de la medicina, por lo menos ya que estás ahí y ya que le dedicas una gran parte de tu tiempo, en mi caso pues más de la mitad del día, pues por lo menos que sirva para algo. Y si consigues verdaderamente mejorar la calidad de vida de las personas y además consigues mejorar la calidad del trabajo de los médicos, pues una doble satisfacción. Yo le he pedido a Eduardo, porque estuve en el último congreso y él presentó un caso clínico complicadísimo. Yo sé que la mayoría no sois médicos, pero lo vais a entender perfectamente, porque esa pregunta de qué te pone, yo la había hecho con cierta intención, y yo quiero que nos cuentes. Os voy a contar la historia. Mota llama a Eduardo y le dice: Eduardo, hay un cámara que su hijo ha tenido un accidente de tráfico, creo que es así. Le han dicho que le va a quedar la cara deformada para toda la vida, ha perdido la mitad de la dentadura y es un caso muy, 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 muy complicado. Entonces quiero que nos lo cuentes brevemente para que veáis lo que realmente... Pues la historia es así. Me llama José un día y me dice: oye, Eduardo, tenemos este drama y está, creo que era el ayudante del director, con un problema serísimo porque el niño había tenido un accidente, se llama Alejandro y como le veis es un cielo, y tuvo un accidente, un politraumatismo yendo al colegio, le atropelló una moto y le destrozó la cara, aparte de muchas más lesiones, ¿no? Cuando el niño se recupera después de estar casi un mes ingresado, va al colegio y los cabroncetes que son los niños, lo primero que se hacen es reírse de él porque no tiene dientes. Se cogió una depresión y el niño llevaba un mes encerrado en casa sin querer salir de casa porque no tenía dientes y porque se habían reído de él. Claro, fue a un montón de especialistas en Madrid y nadie sabía cómo coger este toro por los cuernos, porque como os contaré a continuación, pues era un caso verdaderamente complejo. Pero dejemos primero que nos cuente la historia de su madre. Alejandro le atropelló una moto y bueno, cuando a nosotros los médicos nos dicen que Alejandro va a quedarse no solamente sin los dientes, sino sin ese hueso que no hay donde sujetar, que no hay nada y que la única solución es ponerle un aparato, unos hierros,
con la consiguiente deformación de su cara porque no iba a desarrollar muscularmente. Se encontraba mal, empezó a torcérsele la espalda, empezó a adelgazar, lloraba por las noches, me decía: mamá, quiero mis dientes. No lo entendía y fue duro. Y bueno, después de preguntar y preguntar, tenemos la gran suerte de poder dar contigo. Y a partir de entonces, pues se nos abre una esperanza. Pues el caso tenía su delito. Fijaros, me han hecho quitar imágenes que puedan dañar la sensibilidad de cualquiera, pero tenía el maxilar superior, como lo veis, y estaba todo en trocitos. Ya veis que le faltaban no solo los dientes, sino que había perdido todo el hueso que soportaba los dientes. En un niño, los dientes son como cuñas que van estimulando el desarrollo de la cara. Al faltarle la mitad de los dientes, pues la cara iba a crecer asimétricamente hasta los ojos, por así decir, iba a tener una simetría facial total. Entonces, bueno, pues es una de esas noches que pasas muy mala noche. El fin de semana yo recuerdo que me fui a la consulta delante del ordenador a darle vueltas, y el lunes pues a primera hora me junté con varios del equipo y les propuse a ver qué les parecía comenzar a hacer autotrasplantes. Fijaros, lo que aquí os estoy mostrando es el premolar, los premolares de la parte inferior se los autotrasplanté al maxilar superior. Nosotros llevamos muchos años trabajando, como antes he comentado, en ingeniería tisular, sabemos cómo conseguir regenerar células, cómo conseguir regenerar células de la pulpa dentaria, y sabemos que responden muy amigablemente al tratamiento con el plasma. Para que yo me entere, le coges muelas de arriba y se las pones abajo. Cojo premolares de abajo, y se los implanto en el maxilar superior. Joder. Cuando veo, teniendo en cuenta ya que le faltaban un montón de piezas, cuando ya veo que esto pues había funcionado extraordinariamente bien, ya le cojo los premolares o un premolar del maxilar superior izquierdo y se lo autotrasplanto al maxilar superior derecho. Por lo tanto, tenía un maxilar superior reconstruido con los premolares del maxilar inferior y con un premolar del otro maxilar. Entonces, ortodóncicamente sabemos que podemos regenerar huesos, sabemos que podemos mover dientes, y mi idea era estos gérmenes dentarios conseguir que me estimularan el crecimiento del maxilar, el crecimiento de la cara y la regeneración ósea. Fuimos hacia adelante y lógicamente lo muestro muy brevemente. Luego, ya que habíamos regenerado bastante hueso, conseguimos regenerar más hueso por técnicas convencionales o técnicas que hemos desarrollado. Pudimos colocarle implantes a las piezas que quedaban, los tramos que quedaban edéntulos, y aquí podéis ver un poco la situación previa, la situación posterior, y daros cuenta que esos dientes que os estoy marcando son los premolares que habíamos autotrasplantado, y estos son los implantes que habíamos puesto. A todo esto le ponemos carillas de porcelana, que son como lentillas que les cambiamos las formas de los dientes, y bueno, pues un tratamiento que duró todo lo que ha sido el crecimiento de Alejandro. Conseguimos ir crecimiento a los maxilares. Lo más importante es que Alejandro, al mes de hacerle los autotrasplantes, ya vio que tenía dientes, le pusimos enseguida unas brackets, ya tenía un aparato como sus amigos del colegio, se incorporó al colegio, el año pasado terminó con premio extraordinario, y fijaros un poquito que nos cuenten. A nivel de alimentación y a todos los niveles hago vida normal y estoy muy contento. ¿Incluso haciendo submarinismo? Sí. ¿También haces vida totalmente normal? Totalmente normal. Instructor de buceo, y una de sus preocupaciones es que no iba a poder bucear nunca. Chicos, nos quedan 5 minutillos, muy rápidamente. ¿Pensáis que ser vasco es importante para...? Quiero decir, la cabezonería esa que... Iba a decir que tenemos, porque vengo tanto a Vitoria que ya se me ha pegado. Pues yo pienso que los vascos han sido grandes exploradores, porque hay una frase lapidaria que es la de "a que no tienes huevos",
que ha matado a muchos vascos, pero a otros los ha catapultado por el mundo, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos la primera ruta alrededor del mundo la hizo Elcano, ¿no? Y la primera ruta comercial que cerró la globalización la hizo Legazpi y Urdaneta. Entonces, es muy importante los vascos en el mundo de la exploración, balleneros, conquistadores, también jesuitas, etcétera, etcétera. Y yo pienso que es un poco por que todo surge en una atasca, ¿no? Sí, sí, claro. Claro que es importante. ¿Y tú qué opinas? También, ¿no? A mí una de las cosas que me ha sorprendido cuando me toca jugar mi papel de empresario es ver la capacidad de emprendizaje que tiene el País Vasco. En el País Vasco hay mucha gente con un enorme tesón y que lo de menos es de muchísimas de las grandes empresas del país ha sido el tener un retorno económico, sino conseguir desarrollar su sueño. O sea que también hay un poco en el empresario vasco un no hay huevos. Algo de eso habrá, ¿no? Sin duda, algo de eso habrá. ¿Cómo os gustaría, como última pregunta, cómo os gustaría ser recordados? Tiene la pregunta, ¿eh? Sí, es nota. Bueno, yo lo primero siempre yo creo que como un buen padre, ¿no? Que es un reto y verdaderamente de las cosas más difíciles que me ha tocado ejercer en mi vida, porque de eso sí que no hay universidades y realmente yo creo que te tienes que ir reinventando todos los días. Y después, pues yo creo que alguien apasionado por su trabajo, un médico que intentó ayudar a los demás, ¿no? A nivel de persona, pues soy un hombre honrado y honesto y bueno para los míos o para todos en general, la verdad. Y luego, por la parte, digamos, de mis actividades, pues un buen contador de historias. Si alguno haya disfrutado en algún momento con algún libro, con alguno de las audiovisuales que hacemos y le ha llegado o le ha inspirado, eso es lo que ya me vale. Qué chulo. Y antes de terminar os voy a recomendar, porque tenemos ahí en la mesa el libro este de Vilcabamba, que es un libro chulísimo. Y solidario. O sea, todo va solidario para... porque efectivamente todo va para la... ONG Africanista Margradier, que tiene pues una serie de misiones en África y íntegramente toda la recaudación va para ellos. Y este es un libro del sueño, que ya va por la segunda edición, que es pues es un libro de investigación chulísimo, que lo ha escrito Eduardo con Joaquín, que es uno de los mayores especialistas del mundo en sueño. Si no tenéis problemas para dormir, compraos este libro, y si tenéis mucho problema para dormir, compraos este, porque en la página 10 os vais a quedar totalmente fundidos. Muchísimas gracias, amigos, un aplauso para Eduardo y para Miguel.